Escalera cíclica de la violencia de género en la adolescencia. La historia de Pepa y Pepe, de la doctora Carmen Ruiz Repullo. Voces tras los datos. La violencia de género en adolescentes se simboliza en una escalera cíclica. En los primeros peldaños se disfraza la violencia de amor, lo que hace que la chica se vaya acostumbrando a los mandatos del chico. Sin embargo, la subida se va haciendo cada vez menos difusa y la violencia que sufre es más evidente. Al mismo tiempo, conforme más peldaños se suben, más complicada es la bajada, aunque siempre hay salida. Se representa como una escalera cíclica, puesto que en cada peldaño se repite la espiral de la violencia, tensión, explosión y arrepentimiento. Con la historia de Pepa y Pepe se representa esta escalera cíclica y se convierte también en un instrumento para detectar posibles situaciones de maltrato. Pepa y Pepe es una pareja de 16 años que empiezan a salir. Al principio mantienen contacto por WhatsApp y se ven los findes. Con el tiempo, estos mensajes son cada vez menos amorosos y más controladores. Pepe no quiere que Pepa tenga relación con sus amistades masculinas y pide que se aparte de ellas. También le pide su contraseña de las redes sociales y le dice cómo se tiene que vestir, ya que no le gusta que vaya provocativa. Pepa acepta todas estas condiciones para demostrarle su amor. Así sube el primer escalón: control de la ubicación, amistades, estética, redes sociales, móvil, etc. Pepa quiere ver a sus amigas, pero Pepe siempre la convence para que no lo haga, y le dice que es mejor que estén solos. Así están cada vez más aislados. El único hobby que le queda a Pepa es el inglés, pero Pepe siempre tiene algún problema cuando Pepa se dispone a ir a clase, por lo que después de tanta falta acaba dejando el inglés también. Pepa sube el segundo escalón: aislamiento de las amistades, hobbies, familia, etc. Llega el viaje de fin de curso y a Pepa le hace mucha ilusión. Sin embargo, sabe que a Pepe no le hará gracia y acaba poniendo varias excusas para no ir. Los enfados empiezan a ser cada vez más comunes y Pepe siempre culpa a Pepa de todo lo que les pasa. Pepa sube el tercer escalón: chantaje y culpabilización. Tras 4 meses de relación, Pepe quiere tener relaciones sexuales, pero a Pepa le da miedo quedarse embarazada. Un día, estando solo, Pepe empieza a tocar a Pepa, pero a ella no le gusta y le dice que pare. Pepe se enfada, así que Pepa acaba aceptando tener relaciones sexuales para demostrarle que le quiere. Así sube el cuarto escalón: agresiones sexuales bajo falso consentimiento. Un día van paseando y Pepa reconoce las voces de sus amigas y va entusiasmada a saludarlas después de tanto tiempo sin verlas. Pepe no se acerca, así que se despide de sus amigas y vuelve con él. Pepe le dice que parece tonta cuando saluda hacia sus amigas, así que Pepa se siente mal y decide cambiar su actitud. Pepa sube el quinto escalón: desvalorizaciones, humillaciones e insultos. Los enfados y los insultos están a la orden del día en la relación, y Pepa, harta de la situación, quiere dejar a Pepe. Pepe se altera, la insulta, pega patadas a un banco y se va a casa. La semana siguiente, Pepa va a buscarlo y hacen las paces. Pepe promete cambiar y la convence para que siga con él. Pepa le da otra oportunidad, por lo que sube el sexto escalón: intimidación. Pepa quiere ir al cumple de una amiga, pero Pepe se lo prohíbe porque dice que sus amigas la van a convencer para que lo deje. Pepa insiste en ir, pero Pepe se enfada mucho de nuevo y la insulta. Pepa se va y Pepe la persigue, la alcanza y la agarra con fuerza del pelo y del brazo. Ella se asusta mucho, pero Pepe se vuelve a arrepentir y la convence para que no lo deje. Pepa sube el séptimo escalón: agresiones físicas iniciales. Pepa le cuenta su situación a una amiga, y esta le dice que tiene que dejar a Pepe, así que habla con él y le pide un tiempo.
Pepe ve peligrar su relación y la amenaza diciendo que si lo deja se quita la vida. Al día siguiente vuelven a sacar el tema, y Pepe empieza a darse contra el banco en la cabeza, y convence a Pepa de que va a cambiar. Así que sube el 8º escalón, amenaza. Una semana después están solos y empiezan a tener relaciones sexuales. Pepe quiere probar nuevas posturas, pero a Pepa le hace daño y quiere parar. Pepe la ignora y ella empieza a llorar. Cuando Pepe acaba, Pepa le dice llorando que no lo vuelva a hacer, pero él no dice nada. Pepa sube el 9º escalón, agresión sexual con fuerza. La situación es cada vez más insoportable para Pepa. No puede más y le dice a Pepe que definitivamente quiere dejar la relación. Pepe ve que lo dice en serio y la agarra fuerte del pelo. Pepa se asusta y sale corriendo, pero Pepe la persigue y empieza a agredirla con fuerza. Pepa sube el 10º escalón, violencia física severa. Si conoces a alguien que pudiera estar en la situación de Pepa, o incluso si te ves reflejada en Pepa, no dudes en pedir ayuda. Las chicas en esta situación necesitan ayuda para sentirse seguras y tomar la decisión de abandonar este tipo de relación. Llama al 061. Recuerda, él nunca va a cambiar. No tengas miedo, siempre hay una salida.